Listo, entonces vamos a hablar un poco de lo que es inducción estructural e inducción generalizada. Esto parte mucho de lo que hemos hablado nosotros en inducción matemática, o sea, realmente no hay ningún, digamos, no vamos a introducir realmente muchos conceptos nuevos. Entonces, bueno, algo de los objetivos, pues aplicar el principio de inducción matemática para entender lo que son las estructuras discretas, demostrar propiedades, entre otros. Los objetivos terminales, pues aplicar inducción matemática para definir estructuras discretas, expresar propiedades. Y pues lo viene el tema del vocabulario especializado que ustedes deben ir adquiriendo a lo largo de todo este proceso. Bueno, hablamos un poco de recursividad. Recuerden recursividad, pues tenemos el paso base y el paso recursivo. Recuerden que el paso base tiene solución inmediata. ¿Sí? Caso Fibonacci. Cuando f es 0, ¿cuánto vale? Aquí hay un error, ¿no? Ah, perdón, esto no es Fibonacci, esto es factorial. ¿El factorial de 0? 1. ¿Por qué? Por definición. En otro caso es n más 1 por f de n. O n por f de n menos 1. También puede verse de esa manera. Bien, por acá hay unos ejemplos. Ahora vamos a hablar de inducción estructural. ¿Qué pasa? La inducción estructural, como su nombre lo dice, ¿qué le suena estructural? Estructura. Hay estructuras de datos que son recursivas. Ya vimos la primera estructura de datos recursiva. Yo no sé si la conocen. Esperen yo aquí, esto es explicación, punto 1, tarea de la TI. Y hablamos de las listas, ¿vale? Las listas resulta que son estructuras recursivas. ¿Por qué? ¿Lo recuerdan? Porque una lista, ¿qué es? Un elemento y una lista. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de una lista hay una lista. ¿Me entienden allí? Por ejemplo, la señorita 1, 2, 3, ¿realmente qué es? Una lista con 1, lista con 2 con 3 y luego el nil, ¿cierto? Entonces aquí venimos por el tema de la recursión estructural. Pillemos el chisme. Entonces, pillen acá. Venimos 1 como parte y 2, 3 nil como lista. ¿Sí lo ven ahí? Este sería el hit y este sería el tail. Entonces ustedes siempre van a tener eso. Ahora, ¿cuál es el caso base de una lista? Que yo les digo, eso es una lista y ya está, no hay discusión alguna. El nil es el caso base. O sea, el nil es una lista. ¿Sí? ¿Por qué? Por definición. ¿Sí lo pillan ahí? O sea, hay estructuras de datos que se construyen recursivamente. Otro caso son los árboles. ¿Sí? Vamos a tener que una hoja es un árbol en sí por definición. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Y ahora, un árbol binario, ¿cómo podría verse? El caso nodo, como una llave seguido de dos árboles binarios. ¿Sí? Entonces eso lo podemos expandir a muchas cosas. De hecho, les cuento que los árboles y las listas son análogamente lo mismo. Solamente que la lista solo tiene un caso recursivo. Los árboles, ¿cuántos tienen? 2 o más. Pues 2 en el caso binario o más en el caso de los árboles linearios. ¿Sí? Entonces ustedes ya han visto esto, ya están relacionados con esto. Lo que estamos haciendo ya en este curso es hacer la conexión entre lo matemático y lo que ustedes ven en un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué pasa? Miremos este ejemplo. Entonces, el paso base se comprueba el resultado para todos los elementos especificados por el paso base, eso es una especificación, y el paso recursivo se puede dar la propiedad para cada elemento utilizado en construir nuevos elementos del paso recursivo. Luego el resultado se cumple para estos nuevos elementos. Es muy parecido a lo que estábamos haciendo. ¿Acuerdan del paso base con P de 1, P de 0? Y luego el paso recursivo, pues asumimos que es cierto para P de K y miramos hacia adelante. P de K más 1, más 2, más 3, o sea, eso no solo se queda ahí en más 1, más 2, puede ser más 2, más 3, más 4, o sea, hacia adelante, lo que usted quiera. Bueno, entonces, definimos definición estructural que LXY es igual a LX más LXY, donde X pertenece, Y pertenecen a la cerradura positiva. ¿Sí reconocen esto? Bueno, creo que el ejemplo se pasó un poco de lanza, pero esto lo ven ustedes en el próximo semestre. Una introducción. Un lenguaje tiene un conjunto de símbolos. Por ejemplo, vamos a ver los lenguajes A, B y C, ¿cierto? Están confundidos. Entonces, ¿qué pertenece a este lenguaje? Todas las posibles cadenas que podemos armar con A, B y C, incluyendo la cadena vacía. La cadena vacía es sencillamente un constructo, ¿listo? Entonces, la cadena vacía usualmente se con epsilon. ¿Qué palabras pertenecen al lenguaje? A, B, C. ¿Qué otras palabras? Por ejemplo, A, B y AC. Y así sucesivamente. Ahora, el conjunto asterisco
define todas las posibles combinaciones que podemos tener con esas letras. Eso es un conjunto de tamaño infinito. Entonces, ¿cuál es la primera cadena? Cadena vacía. Luego, ABC. ¿Qué otras cadenas podemos formar? A, AB y AC. Luego B, ta. ¿Me siguen ahí? ¿Y ahí aplica la propiedad de que AB es diferente que BA? ¿O son lo mismo? No, son diferentes porque pues, la propiedad de concatenación AB es distinto de BA, ¿sí? Pero bueno, esos son chismes del próximo semestre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos van a pedir demostrar una propiedad que la propiedad LXY, o sea, la concatenación entre X y Y es igual al lenguaje X más el lenguaje Y. Entonces, el conjunto de cadena, entonces que acá, vamos a demostrarlo acá. ¿Cuál es el paso base? Para el paso base se debe demostrar que P de lambda es verdadera. Esto es que X lambda es igual a LX más LX lambda. O sea, aquí no están pidiendo nada raro. ¿Me siguen ahí? O sea, sencillamente nos están pidiendo esto. LX lambda es igual a LX más LX lambda para todo X perteneciente ¿a qué? A la cerradura. ¿Listo? Esto se conoce como cerradura de Klein, pero llamémoslo el conjunto de todas las posibles cadenas. ¿Listo? Chismes del próximo semestre, relajados. Aunque el chisme está en español, ¿no? Que es lo interesante. Bueno, entonces, resulta que, bueno, aquí hay una cosita con la notación. Yo utilizo epsilon, pero realmente en este material están utilizando lambda. ¿Me siguen ahí? ¿Ya? Están utilizando lambda. Entonces, ¿qué pasa? Lambda es la cadena vacía, ¿vale? Yo la denoto como epsilon por costumbre, cosas de autores. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen que el concatenar el lenguaje X con lambda, ¿qué quiere decir? Yo tengo el lenguaje X, ¿no? ¿El lenguaje X cuál es? El lenguaje X es este. Entonces, la cerradura positiva sobre X, ¿cuál es? Pues las cadenas. Bueno, lambda, no voy a ponerme a pelear A, B, C y así. A, B y bueno, y ahí sigue la melodía. Entonces me dicen, haga LX lambda. Es decir, concaténelas con epsilon. Perdón, con la cadena vacía. ¿Qué nos da? Cadena vacía con cadena vacía da cadena vacía. A con cadena vacía, A. B con cadena vacía, B. Y así sucesivamente. ¿Cómo? ¿Qué es X? Pues no cambia nada. La cadena vacía, ustedes van a darse cuenta que cuando la concatenan con algo, pues les da la misma. La cadena vacía, como que por ejemplo, si me dicen que X es el conjunto de ABC, digamos. Sí. Y luego cuando lo concateno con lambda, me da lambda, ABC. ¿Es lo mismo? O sea, porque el vacío está, pero no está. El vacío solo es una representación, ¿cierto? La cadena vacía nos va a servir sobre todo el otro semestre para entender el conocimiento de lenguajes. Entonces, ¿qué pasa? La cadena vacía sencillamente es una cadena que no tiene tamaño, pero es una cadena. ¿Cómo? ¿Cómo así combinaciones? Esta es la cerradura. La cerradura es todas las posibles cadenas que usted puede generar con un alfabeto. Sí, la que a usted le ocurra. O sea, es cadena. Todas las posibles cadenas que existan con A, B, con las letras del alfabeto, yo seleccioné acá A, B, C, que usted pueda formar. Eso es infinito. ¿Sí? ¿Solo con el alfabeto o puede haber más cosas? No, solo con el alfabeto. ¿Sí? Esto el otro semestre les definen pues que un lenguaje tiene un alfabeto y tiene una regla de producción. Pero en este caso, el alfabeto pues es las posibles cadenas que existen. ¿Sí? O sea, los posibles símbolos que existen. ¿Vale? En un lenguaje. Vale, creo que este ejemplo necesita contexto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Cuando yo concateno X con la cadena vacía, que aquí la selecciono con lambda, entonces, pues obtengo el mismo lenguaje. ¿Sí? Es pegar, por ejemplo, usted tiene la palabra casa y le pega la cadena vacía al final. ¿Qué obtiene? Casa. ¿Sí? No, casa vacía no, casa. La cadena vacía es difícil de ver, ¿no? Pero igual, no se preocupen, en otro semestre lo van a interiorizar en inglés. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues obtenemos la misma. Y esto lo denotan con 0. ¿Qué quiere decir? Que pues realmente yo no puedo, ¿qué tamaño tiene el lenguaje de la cadena vacía? Pues 0. Bueno, y acá, y ahora viene lo interesante. Se supone que P de Y es verdadera. ¿Cómo así que supongo que P de Y es verdadera? Yo supongo que P de XY, perdón, el lenguaje de XY es igual a LX más LY. ¿Me siguen ahí? No. Sí. Miren. Eso es como lo de que con K es verdadero, entonces con Y más. Exacto. O sea, ya el paso base lo demostramos, ¿cierto? Por lo que les acabo de explicar. Pero ha sido que hay igual. Sí, cuando usted concatena con la cadena vacía, pues les va a dar lo mismo. Vale.
¿Sí? Es el paso base. Ahora el paso inductivo dice que voy a suponer que P de Y es verdadero. ¿Qué significa? Que L de XY es igual a ¿qué? A la suma de ambos. L de XY más L de Y. ¿Listo? Esto supongo que es verdadero. Eso que de pronto lo que pasó en el anterior. Usted parte de la base que el postulado es cierto. Usted ahora ¿qué tiene que demostrar? Cuando incrementa en 1, que es lo que van a hacer acá. Entonces, se debe demostrar que P de YA es verdadera para toda A acá. ¿Cómo así P de YA? Y aquí es donde viene algo que, en este ejemplo, ya tengo queja. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a demostrar P de YA. Entonces, supongamos que Y tiene estas cadenas. Por ejemplo, A, B, C, bueno, lambda, A, B, C. Entonces, ¿qué pasa? Y así. Que lambda. Entonces, ¿qué pasa acá? Le vamos a agregar un símbolo más. ¿Me siguen allí? Hacelo. Ok. Voy a suponer, ¿YA qué sería? Pues Y concatenado con A. Lambda con A, ¿qué da? A. A con A, ¿qué da? A. B con A, ¿qué da? BA. Sí, vea. Ok. Sí, sí. B, le van a pegar Y adelante. Van a concatenarlo con A. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Las cadenas ahora tienen un tamaño más. ¿Sí lo ven? Acá, Y, las cadenas tenían un tamaño N. Lo desconozco, pero tienen un tamaño N. Yo estoy suponiendo que para las cadenas de tamaño N esto es cierto. Ahora lo voy a demostrar para las cadenas de tamaño N más 1. ¿Qué le tengo que incluir al final? Una letra, un perteneciente al alfabeto. Aquí seleccionaron A. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué sucede? Voy a demostrar que P de Y es verdadera para todo A perteneciente al alfabeto, ¿vale? A puede ser cualquier letra que pertenezca al alfabeto. ¿Me siguen allí? Ahora bien, acá está la demostración. Entonces, ahora de lo que se demuestra es que el X ya es igual a LX más L de YA para todo A perteneciente a X. Partiendo de la definición recursiva, la longitud de LXYA es igual a la de XY más 1. No sé si me siguen allí. ¿No? O sea que sería ponerle que n fuera n más 1 sería ahí. Sí. Entendí. Sí, entonces, bueno, da LXY más LY más 1. Te lo voy a explicar acá, ¿vale? Miren, ¿qué les dice la aseveración a usted? Que P de Y, ¿cierto? Es igual a... ¡Ay! ¿Qué les dice la aseveración a ustedes? Sino que esto toma tiempo understandearlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esto asumimos que es cierto, ¿verdad? Ahora lo vamos a demostrar para P de YA. ¿Cómo se puede escribir P de YA? Van a ver que no es sencillo sacarlo. Vamos a tener que esto es LXK. XY A. ¿Me siguen allí? ¿Y esto a qué es igual? Va a ser LX más qué? L de YA. Pero a su vez este ñoño, ¿cómo lo podemos dividir? Asumiendo que esto es cierto. Como. Miren acá. LXYA es igual a LX más L de Y más L de A. Porque estoy asumiendo que P de Y es cierto. Eso se aplica para cualquiera. No entendí por qué de P de YA dijiste que es igual a LXYA. A LXYA porque este es el postulado. O sea, usted tiene P de Y, ¿cierto? Sí. Entonces usted le está pegando eso al final a X. Ah, ya. Entonces está pegando P de YA. Ya, ya, sí. Y yo aquí aplico la regla, otra vez. Aquí estoy aplicando P de Y otra vez. Otra vez. Ese pedazo. ¿Qué pasa? Yo estoy asumiendo que esto es verdad, ¿no? Sí. ¿Sí me siguen ahí? Yo estoy asumiendo que esto es una verdad. Verdadero. Que la concatenación entre X y Y pues va a dar el tamaño va a dar LX más L de Y. O sea, les muestro en pocas palabras. Si Y es igual a ABC, por ejemplo, y X es igual, por ejemplo, a BB, a CC, por ejemplo, las cadenas que puedo generar, ¿qué pasa? Va a aumentar su tamaño. BBA, ¿cierto? AA, B, ¿qué más? CC, C y así sucesivamente. Se aumentan en tamaño 1. ¿Sí lo ven? Eso es lo que están diciendo acá. ¿Ya lo ven? Esa es la operación de concatenación. ¿Ya? Pero del ya, ¿dónde salió el X ya? Porque es que P es diferente a L. O sea, vamos diciendo P de Y es igual a L de Y.
Entonces cuando decís P de YA es igual a L de XYA, ¿sí me entiendes? P de YA es LXY. P de Y es L de XY. Arriba, lo que dices que es verdadero. P de Y Es igual a L de XY. LXY. Entonces P de YA sería igual a Ah, L ok, de ok, XY. ok. Exacto. Y volví a aplicar la propiedad. Resulta que LA son cadenas de tamaño 1. Ajá. Porque estoy diciendo que le voy a meter un símbolo más. Entonces, ¿cómo queda la longitud? Que LXYA es igual a la longitud de X más el tamaño de Y, pues ¿qué? Más 1. Más 1. Ya. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa? Le dice, vea, la propiedad de la concatenación que le dice, cuando usted concatena dos palabras, ¿cierto? Casa y perro, ¿cuál va a ser la longitud de la resultante? Una suma de... La suma de ambos. Esa es la propiedad que estamos demostrando. ¿Me siguen allí? Sí. ¿Ya en español España? No, mentira, en español colombiano. Ahora, ¿qué pasa? Lo que voy a demostrar es que si a una de las cadenas les incrementó 1, o sea, a la cadena Y le incrementó una letra más, ¿voy a obtener que es el tamaño más 1 o no? Bueno, el tamaño de X más el tamaño de Y más 1. Sí. ¿Ya? Es eso. ¿Y eso de dónde salió? ¿Por qué no pusiste LDA y por qué pusiste un 1? Porque hace una letra, no un conjunto. Sí, pero pudiste haber puesto el 1 en el Y y es lo mismo. No, porque Ah. no sabemos la longitud, ¿no? Sí, lo que pasa es que a Y le estamos pegando una letra más al final. O sea, Y es una palabra, pero Ok, A es una Y puede letra. ser un conjunto de letras y A va a ser solo una letrica. De perteneciente a ese conjunto de letras, de símbolos. Ya siendo pues términos estrictos, se llaman símbolos, ¿vale? Pero esos problemas del otro semestre. Entonces, ¿qué pasa? Miren que yo aquí apliqué la propiedad recursivamente. ¿En dónde apliqué la propiedad recursivamente? Aquí está la clave. ¿Dónde apliqué la propiedad recursivamente? En este pedazo. Con LYA, ¿qué dije? Como la propiedad es cierta, cuando concateno dos cadenas que tengo, pues que L de Y más L de A. Y ahora, yo sé que LA tiene tamaño ¿qué? 1. Y ahí está demostrada la propiedad. Obviamente, este problema requiere contexto. Primero, la propiedad de concatenación. Cuando usted concatena dos palabras, ¿cuál es el tamaño de la palabra resultante? El tamaño de la primera más el tamaño de la segunda. Estamos demostrando esa propiedad. Ahora, ¿qué pasa? Por inducción, cuando concatenamos con la cadena vacía, ¿qué obtenemos? La misma conjunto. Pues el mismo tamaño, el mismo conjunto. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros concatenamos dos lenguajes, bueno, sí, porque realmente es eso. Cuando concatenamos dos lenguajes, la longitud de las palabras pues va a ser la primera más la segunda. Esa es la propiedad. Asumimos que eso es verdad. ¿Cómo aplicamos la inducción allí? Tenemos que incrementar Y tenemos que agregarle al final a Y, bueno, al principio al final a Y, una letra más. A esto se refieren con esta A. Ay, perdón, a esto se refieren con esta A. ¿Vale? Okay. Entonces, aplicando la propiedad que nos dice P de Y, porque P de Y es cierto, ¿qué va a ser esto? Va a ser L de X más L de YA. Vuelvo a aplicar la propiedad N de Y. De A. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que P de Y es cierto. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser L de X más L de Y más L de A. ¿Pero qué es C de L de A? Es un carácter. Que es un carácter. ¿Qué tamaño tiene? 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Al incrementar en 1, se incrementó, al incrementar 1 el tamaño de Y, la cadena resultante se incrementó también ¿en qué? En 1. Entonces acá es lo que están haciendo, miren. ¿Sí lo ven? Sino que este problema requiere contexto. Notas del editor, creo que es mejor otro tipo de problema. Pero pues ya que es lo que hay. ¿Sí me siguen ahí? ¿Todo está bien? Entonces ahí está demostrada la propiedad. ¿Vale? Pues sí, así es que se demuestra y qué puedo hacer. ¿Sí? No me miren así con esos ojitos de no entendí. ¿Sí? O sea, básicamente esto es una propiedad, ¿vale? La propiedad de la concatenación. No se ponga a buscarle peras al olmo. Esta es la propiedad de la concatenación. Que usted cuando concatena dos cadenas, la cadena resultante tiene el tamaño de la suma de ambos. ¿Vale? Caso base, concatenación con la cadena vacía. ¿Qué les tienen que dar? El mismo. Y caso inductivo, paso inductivo o paso de inducción. ¿Qué pasa? Le incrementamos un tamaño ¿a quién? A Y. Entonces por eso aparece esta A. Esta no es que sea la letra A, sino que es una letra cualquiera. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Al hacer ese paso, ¿qué haría de pasar con mi cadena resultante? Iría a incrementarse en 1, cosa que puede mostrar allí.
aplicando dos veces la propiedad. Primero, LXYA lo desbaraté en LX más LYA. Y LYA volví a aplicar la propiedad, porque puedo hacerlo, tengo la misma forma, y estoy asumiendo que P de Y es verdadero. Entonces me queda L de Y más L de A. ¿Pero qué pasa con L de A? Yo sé que es un carácter. ¿Qué tamaño tiene? 1. ¿Lo ven ahí? Pues no me miren así, ¿sí? Yo confío que hayan entendido algo, ¿vale? ¿Vale? Listo. La recomendación aquí en las lecturas del libro, en Rosen, esta partecita tiene 3 ejemplos adicionales que recomendaría revisar, ¿vale? Y no que el tiempo nunca nos da. La verdad, este curso merecería tener un poco más de tiempo. Entonces sería bueno, la recomendación en evaluación docente, no solo hablar mal del profe, sino cositas que ustedes quieran recomendar sobre el curso, ¿vale? Hablar mal, pero que sea en buen sentido de mejora, ¿no? Porque dicen, no, ese profesor es lo peor que me ha pasado en mi vida. Pues dígame por qué. ¿Por qué yo fui lo peor de su vida? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Ahora hablamos de la inducción generalizada. El concepto de inducción matemática para demostrar resultados sobre conjuntos no enteros garantiza el cumplimiento de la propiedad del buen orden. Entonces miremoslo a través de un ejemplo. Para estudiar el siguiente ejemplo, vamos a denominar el orden lexicográfico de n por n, cual define un orden para las parejas de enteros no negativos. Entonces, vamos a definir arbitrariamente que los pares se van a ordenar de esta manera. O sea, en los problemas de ordenamiento, realmente uno dice cuál es la propiedad de orden. ¿Cómo así la propiedad de orden? Yo puedo arbitrariamente decir que x1, y1 es menor o igual que xy2 si se cumple que x1 es menor que x2 o x1 igual a x2 y y1 es menor que y2. O sea, básicamente primero voy a ver por el primer elemento. Y la segunda forma, si son iguales, es mirar por el segundo elemento. ¿Me siguen ahí? Decir que la propiedad de orden es de esa manera. Esto es arbitrario, ¿vale? ¿Me siguen ahí? O sea, ustedes pueden definir una propiedad de orden como quieran. La hemos definido de esta manera, para el caso de los pares. ¿Me siguen ahí? ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Pedro el Escamoso, ¿qué pasó? Los de la novela. ¿Listo? Vale, entonces, ¿qué sucede? Por acá. Entonces, vamos a definir recursivamente la regla. Entonces, aquí ya viene lo interesante. Entonces, suponga que AMN se define recursivamente para MN, donde M es un número natural y N es un número natural. Donde vamos a asumir que A0,0 es igual a 0, o sea que es el menor posible. ¿Sí? Porque vamos hablando de enteros no negativos. ¿Vale? Entonces, vamos a definir AM-1, N más 1 si N es igual a 0 y M es mayor que 0. Y vamos a definir AM, N menos 1 más N si N es mayor que 0. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, demuestre que AM, N es igual a M más N más 1 dividido 2 para todo N. Esto es para todos los enteros pares negativos. Sí, me enredé yo. O sea, básicamente ustedes tienen una regla recursiva, ¿cierto? Donde van a definir 0, 0 igual a 0. ¿Vale? Eso es una regla, o sea, este es el paso base. Y este es el paso recursivo. Van a definir AM-1, N más 1 si N es igual a 0. O sea, si N es igual a 0, entonces van a aplicar esta regla. Y M es mayor que 0. Y van a definir AM, N menos 1 más N si N es mayor que 0. Entonces, demuestre que AMN tiene esta forma. M más N por N más 1 sobre 2 para todo M, N perteneciente a los naturales. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a aceptar números negativos. Creo que esta parte acá no es necesaria. Cuando decimos números naturales se entiende que no aceptamos negativos. Entonces, vamos a utilizar el principio generalizado de inducción. El paso base. Sea M de N 0,0. ¿Cuánto nos tiene que dar según esto? 0. Pues aquí lo dice. Entonces, aplico en la fórmula, ¿cierto? Me va a dar, ¿la fórmula cuál es? M más N por N más 1 sobre 2. Entonces, reemplazan, da 0 más 0 por 1 y 2. ¿Cuánto da eso? 0. Voy a hacerlo acá, ¿listo? Miren acá. Creo que están un poco... ¿Qué pasó hoy? ¿Qué le hicieron? ¿El parcial de qué era?
Uy, qué rico. No, sí. Qué rico. Listo. Entonces, no mentiras. Cuando vi la materia me costó. Entonces, ¿estamos acá? Muchachos, ¿me leen esa definición? Entonces, ¿qué pasa? Voy a decir que a de 0, 0 es igual a 0 y voy a aplicar esta regla recursiva, donde am menos 1, n más 1, si n es igual a 0 y m es mayor que 0. O sea, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, cuando tengo a 0, 0, ¿a qué es igual? 0. ¿Me siguen ahí? ¿Qué pasa si n es 0? Por ejemplo, a de 5,0. ¿Cómo podríamos aplicar la regla recursiva ahí? ¿Qué hacemos con el m? Le restamos 1. ¿Cómo queda? A 4,0 más qué? Más 1. ¿Pero este lo podemos saber el valor de una vez? No, porque no entra ni qué. Entonces, A de 4,0 ¿de qué depende? A de 4,0 ¿de qué depende? A de 4,0 depende de qué. Y así sucesivamente. ¿Sí lo pillan? 2,0 más 1. A de 2,0 es igual a 1,0 más 1. Y luego a 1,0 es igual a qué? A 0,0 más 1. Este ya lo tenemos. ¿Cuánto da? 0. 0 más 1. ¿Cuánto da este niño? 1. 1 más 1. 2. 2 más 1. 3. Y 4 más 1. Entonces, ¿cuánto daría A de 5,0? 5. A de 5,0. 5,0. O sea, cuando estoy en esta primera regla, cuando n vale 0. Por eso, pero si es 5 más 1, sería. No, porque es que A de 5,0, según esta regla, ¿de quién depende? A 4,0. Más 1, ¿sí lo ven acá? Ahora, A de 4,0 ¿de quién depende? Según esta regla. De 3. De 3. Luego 3 ¿de quién depende? De 2. 2 ¿de quién depende? De 1. ¿Y 1 de quién depende? De 0. 0 ya está. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Al anterior súmele 1. Entonces sería 0 más 1. 1. Entonces ya tengo a 1, 0, que vale 1. 1 más 1, 2. A de 2, 0, ¿cuánto vale? 2. 2 más 1, 3. 3 de 0, vale 3. Más 1, 4. ¿Y 4 de 0 cuánto vale? 4 más 1, 5. 5. Por eso, entonces A 5, 0 sería 6. O sea, ese sería 6. Vamos de nuevo. Mira, vamos a devolvernos, ¿cierto? A de 1, 0. ¿De quién depende? De 0, 0 más 1. ¿Cuánto vale de 0, 0? 0. Entonces a 1 de 0, ¿cuánto le da? 1. Reemplazo acá por 1. A de 2, 0, ¿cuánto le va a dar? 1 más 1. 2. A de 2, 0, ¿qué es? 2 más 1. 3. A de 3, 0, ¿cuánto vale? 3 más 1. 4. ¿Y A de 4, 0? ¿Cuánto vale? 4 más 1. 5. Nos están pidiendo es averiguar A de 5, 0. ¿Aún no? No, todavía cortocircuito. Vamos de nuevo. ¿Qué nos dice la regla cuando n vale 0? 0. ¿Qué nos dice la primera condición? ¿Cuánto vale n? 0, ¿no? Miren, el primero es m y el segundo es n. Y en ese caso es 0. Entonces, A de 4, 0, según esta regla, ¿de quién depende? Perdón, A de 5, 0, ¿de quién depende? De 4. El 4 de 3 y así hasta dónde? Hasta 0, 0. Entonces, A de 1, 0, ¿de quién depende? De 0, 0 más 1. ¿Cuánto nos da 1, 0 entonces? 1. Ahora, 2, 0. Depende de 1, 0. Pero 1, 0, ¿cuánto vale? 1. Da 2. Aquí está. Ahora, A de 3, 0 depende de A de 2, 0. Vale 2 más 1, 3. A de 4, 0 depende de 3. Y A de 5, 0 depende de 4, que vale 4. ¿Lo ven ahí? Ahora vamos a hacer un arbitrario, un niño arbitrario. Entonces, eso suena feo lo que acabo de decir, pero ustedes entienden. Es que un niño arbitrario, bueno, A de 5, 3. ¿Qué va a valer? Entonces sería, miren qué hacemos con el n. Entonces depende de qué. A de 5, 2, más qué. Más n. ¿Cuánto vale n? No, 3.
3. ¿Lo ven ahí? Estoy aplicando la segunda regla. Luego, A de 5, ¿qué? 2. ¿De qué depende? A de 5, 1 más ¿qué? 2. A de 5, 1 ¿de qué depende? Más 1. Ese ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? Pues tocaría hacer todo este proceso. 5 más 1, ¿cuánto da? 6. Este niño vale 6. ¿Cuánto vale esto? 8. Y este niño vale 8. 8 más 3, 11. ¿Vale? Eso es una regla recursiva y ya. Ya no quiero ser ingeniero. ¿Cómo que no? ¿Y el trabajo de los $3,000 qué? Bueno, ya son 2,000. Sí, porque hay mucho ingeniero. Hay mucho. No, lo que pasa es que hay una saturación en el mercado de juniors. Fuertísima. Les va a tocar a ustedes al principio, o sea, de una vez les anticipo, al principio va a estar durito, pero confíen en que lo que aprendieron acá les va a servir para defenderse. Es la única promesa que les puedo hacer. Yo ya tengo resuelto mi vida, pero a ustedes les toca resolver. Bueno, muchachos, ¿qué nos dice la fórmula? Que A de 5, 0 es igual a ¿qué? Por ejemplo, miren qué les dice la fórmula. Muchachos, presten acá que me va a caer el tiempo. M más N sobre 1 sobre 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces va a dar M más N por N más... Ese lo alcanzan a ver, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a reemplazar a los niños. ¿Cuánto nos da acá? M, ¿cuánto vale? Recuerden que es N, BM, N. 5 más 0 por 1 dividido 2. ¿Coincidió? Sí. Ahora, 5, 3. ¿Cómo daría? 5 5 más 3 por 6 dividido 2. 3 por 3 da 9. Sería 9, ¿no? No sería 4 sería 4 por 3, ¿eh? Ay, sí, 4, estoy loco. 3 por 2, 6. 5 más 6 da 11. Parece que da, ¿cierto? ¿Sí lo ven? O sea, tenemos una relación de recurrencia y queremos mirar si la fórmula que nos dan es correcta. ¿Estamos ahí? Demostremos con el paso base. Ahora ya entendido. Muchachos, paso base. Se me va a caer el tiempo. Paso base. Probamos con M y N igual a 0. Reemplazamos y ¿cuánto nos da? 0 por ley. 0 por ley. Porque usted dice M vale 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 ¿qué da? 0. Es cuando ustedes dicen en la cita multiplícate por 0. ¿Sí? A pesar de que gastaron 200,000 pesos en ella. ¿Sí? I'm so sorry. Suele pasar. Bien. Ahora bien. Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Muchachos, focus aquí. Ya no vamos a demostrar si la fórmula está bien, sino que vamos a demostrar que dado una MN es menor que otro. ¿Me siguen ahí? ¿Ven el cambio aquí? Ya tuvimos dos propiedades. Primero el orden lexicográfico y luego esta definición de n,m. ¿Me siguen allí? De parejas n,m. ¿Me siguen allí? Entonces, sea m' n' como m' más n' más 1 dividido 2 con n' menor que m,n en el orden lexicográfico, ¿qué tiene que pasar para que esto sea cierto? A ver si ustedes la pillaron. Que uno sea menor igual al otro y el otro sí sea menor, sí o sí. Exacto. No, muchachos, eso no es grave. Grave es que hayan perdido el parcial de inferencia. No, miren. Entonces, ahí pues diferencia divertida. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren acá. Yo tengo que demostrar, ¿cierto? Que AM', N' es menor que ¿quién? Que AM,N, ¿cierto? Entonces, ¿ya? Quiero demostrar eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, por definición recursiva, si n es igual a 0, o sea, tenemos que evaluar los dos casos. Entonces, vamos a tener que AM,N es igual a ¿qué? O sea, tenemos que hacerlo por los dos lados. Porque es que acá hay dos definiciones recursivas. Tenemos el caso cuando n es distinto que 0 y n igual a 0. ¿Estamos? Puedo decir distinto porque por el contexto no tenemos negativos. ¿Estamos ahí? Entonces, voy a demostrarlo primero para los n's iguales a 0. ¿Vale? ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa?
como m menos 1, n es menor que m, n, la hipótesis de inducción nos dice que am menos 1, m es igual a m menos 1, ¿cierto? Más n más 1 dividido 2. Vamos a ver si la ven ahí. Cabe la probabilidad. Pero yo entiendo algo. A ver, n es igual a 0, ¿sí o no? Sí. ¿Listo? Entonces, para que haya orden lexicográfico, es decir, que uno sea menor que el otro, ¿qué tiene que pasar? Que M, o sea, depende de M, pues. Vamos a tener a mn y am menos 1, n. Que puedo decir que esto, perdón, que esto es, bueno, que esto es mayor que esto. Si N es igual. Claro, son iguales. ¿Por qué? Ajá. ¿Ok? Sí. ¿Me siguen ahí? No sé, no me sigue. ¿Me sigue? ¿Do you follow me o no? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, reemplazo en la fórmula. ¿Cómo son las fórmulas? ¿Cómo es la fórmula de esto? M más qué? N, ¿por qué? N más 1 sobre qué? Sobre 2. ¿Y qué hago aquí? Reemplazo M por M menos 1. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Y qué creen que va a salir ahí? Ahí la tienen. Muchachos, ahí la tienen servida. Voy a aumentar el tamaño de esto que se lo merece. N más 2, N más 1 menos 1, hay que volver el 1 positivo y que quede más 2. Sí. No. Espere. Pasa, hombre. Como que está pensando en inferencia, ese es el problema. Yo no entiendo es M prima N prima K. Son un punto cualquiera. Son un punto cualquiera. O sea, yo estoy diciendo que un punto cualquiera es menor que este. ¿Sí me sigues allí? Ahora, ¿cuál es el punto? Si los n son iguales, Ajá. ¿cuál sería el punto inmediatamente menor a m? A m. M menos 1. ¿Me siguen ahí? Entonces, pues yo reemplazo por la fórmula. Me da am, m, ¿qué es? M más n sobre 2, es que n más 1 sobre 2. ¿Me siguen ahí? Y ahora, reemplazando m por m menos 1, ¿cómo nos da? M menos 1 por m sobre 2. Pero resulta que esta niña es 0. O sea, eso es lo mismo. Sí, eso es lo mismo menos uno ya. Ajá. N es 0. Ok, entonces, si N no es 0. Ahorita nos toca ver. Es otro caso. Es otro caso. Ok. Estamos por el caso easy peasy. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Entonces, vamos a poner eso ya comprobado, ya supuesto. Pues sí, porque m, como m es igual a m, entonces yo puedo decir que 0 es mayor que... Porque es el, Pues pasó el m al otro lado. ¿cómo se dice? El instantáneo menor, ¿no? Sería bien. Sí, el predecesor. Exactamente eso. Ah, ya la pillé. ¿Cómo sabes que N por N más 1 sobre 2 es 0? Porque n es 0. N es 0. O sea, él definió N como 0. No sé. Tranquilos, estoy hablando del primer caso, muchachos, presten atención porque esta argumentación les va a tocar hacer en el proyecto integrador, nothing personal, ¿sí? Entonces, estamos acá, ¿me siguen? Ahora, vamos a hacerla por, bueno, aquí está, ¿cierto? Dándole igualdad deseada, pues miren, llegó a lo mismo que yo llegué. Ahora, vamos a suponer n mayor que 0, ¿cierto? Que es lo que voy a alcanzar a explicar acá. Entonces, para n mayor que 0, ¿cuál es la fórmula? A ver, mucharejos, ¿cuál es la fórmula para n mayor que 0? Voy a copiar aquí esto y vamos a hacerlo acá. Ahora vamos a demostrarlo para n mayor que 0, ¿sí o no? ¿Cuál es la fórmula? AM, n, que es igual. AM, más n. ¿Listo? Entonces vamos a partir desde esa fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que llegar a que vamos a suponer, bueno, aquí hay varias cosas, ¿cierto? Aquí hay varias cosas. Vamos a suponer que m es igual, ¿vale? ¿Sí me siguen ahí? Vamos a suponer que los m son iguales. Entonces, ¿cuál es el anterior? ¿Cuál desigualdad tenemos que probar? AMN es ¿qué? ¿Mayor que quién? Menos 1. Por lo tanto, estoy demostrando que m, que estoy demostrando con esta fórmula que ustedes ven acá.
perdón, con esta fórmula que ustedes tienen acá. Voy a demostrar que m más n por n más 1 sobre 2 es mayor que ¿quién? Más N menos 1. Por dividido 2. la condición n. No. ¿Cómo qué? Sería n solito, porque es n más 1 menos 1. Ah, sí, está bien. ¿Qué? Estoy bien. El n lo cambio por n menos 1. Sí, ahí queda. Ah, sí. Y n más 1, pues n dividido 2. ¿Está ahí? No, ¿y el más uno? Pues menos 1. Estamos reemplazando n por n menos 1. Entonces, Ajá. n menos 1 por y n más 1 menos 1. Este lo reemplazo por n menos 1 y este lo reemplazo por n menos 1. Da n menos 1 más 1. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasamos con los m's? ¿Son iguales? Se van. Y aquí vamos a despedazar esa vaina. ¿Listo? Vamos a matarla. ¿Cómo la matamos? Miren que como ya el m se fue, yo puedo cancelar estos dos también. Entonces me da n por n más 1 mayor que n menos 1 por n. Cancelar la N. No, porque puede ser... pues distinto que 0, ¿no? Sí puedo hacerlo. Sí. Como n es distinto que 0, sí, puedo hacerlo porque es distinto. Si n es 0, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué me va a dar? N más 1 es mayor que n menos 1. ¿1 es mayor que menos 1? Pues sí, Ya estuvo. ya estuvo. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que llegan acá, ¿cierto? Miren, bueno, aquí lo expanden, pero realmente yo llego a la desigualdad. Recuerden que el n lo puedo cancelar porque el n es distinto de 0. No le vayan a cancelar a un profesor de cálculo una variable de esa manera. Sí, puede ser 0 porque le falla. Falla, ¿sí? Bien, y aquí hay unos ejercicios. Bueno, muchachos, lamento explicar tan rápido, pero pues es lo que nos dio el tiempo. ¿Listo? La recomendación es, pueden ver ustedes los de, ustedes no conocen los cursos de MIT. Ustedes vieron allí un video que enlazan en la presentación. Dentro de ese curso está explicado esto también, ¿vale? Porque realmente la explicación ha sido muy rápida. Lo importante ahí es que ustedes repitan lo mismo siempre. En la inducción estructural, el paso base va a ser siempre ese caso inicial que se coloca. En el caso de estructuras de datos, pues ¿qué es? El caso de la lista vacía. Y en el caso inductivo, ¿qué pasa? Ustedes demuestran que es verdad para un caso. ¿Cómo lo demostrarían para una lista, por ejemplo? Agregando un nuevo elemento. Si usted agrega un nuevo elemento a la lista, ¿qué sigue siendo? La lista con el elemento. Una lista con el elemento. Creo que ese de pronto hubiera sido mejor el más apropiado. Voy a hablarlo con las profes, porque este ejemplo creo que por el contexto que me tocó meter, pues perdí tiempo. Bueno, les agradezco la presencia, pásenla bueno y éxitos con el taller. Ustedes son el futuro de Colombia, ustedes podrán con eso. Ve tarea integradora. Esa vaina.